A continuación, el doctor Juan Ricardo Márquez, médico cirujano gastrointestinal y coloproctólogo del Instituto de Ciencias de la Salud CES, director científico en el Instituto de Coloproctología, nos va a presentar endoscopia y enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias, doctor. Doctora Joana, muchas gracias por la presentación. De antemano, mil gracias a la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Es un honor que me hace el invitarme a esta conferencia hoy. Vamos a hablar de endoscopia en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuál es su utilidad? Cuando uno mira que los clínicos tenemos unas herramientas para el manejo integral del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, vemos que la endoscopia no es la herramienta más utilizada ni que más nos ayuda a tomar decisiones. Esperemos que al cabo de estos 15 minutos podamos subir un poquito esos porcentajes. De antemano, la clínica es la que maneja la toma de decisiones. Pero ¿para qué sirve la endoscopia en enfermedad inflamatoria intestinal? Definitivamente es el gold estándar para el diagnóstico, el seguimiento y el pronóstico del paciente. Nos clasifica la extensión y la actividad inflamatoria de la enfermedad. Cuando hay una colitis aguda, un megacolon tóxico, está indicada solamente la rectosigmoidoscopia para toma de biopsias, pero no más. Cuando hay signos de perforación, está contraindicado cualquier abordaje endoscópico. Y la podemos utilizar cuando hay presentaciones atípicas de la enfermedad o cuando hay, de alguna manera, falta de respuesta al tratamiento que queremos de alguna manera evaluar o también de alguna manera sospecha de cáncer. Pero también nos sirve como tamizaje para búsqueda de displasia en aquellas pancolitis mayores de 10 años o en aquellas colitis izquierdas mayores de 15 años. También nos sirve de alguna manera para vigilancia postoperatoria cuando hemos en enfermedad de Crohn operado para la búsqueda de recidiva de la enfermedad de Crohn o en aquellos pacientes a los cuales se le realizó algún tipo de proctocolectomía con reservorio anal por una colitis ulcerativa, también para vigilar el reservorio o el pouch. Y finalmente, como abordaje terapéutico cuando hay estenosis, cuando hay sangrados o cuando hay poliposis. Pero entonces hablemos de qué es lo característico. Realmente no hay nada característico. Se sabe que la enfermedad, la colitis ulcerativa, finalmente tiene un compromiso continuo, circunferencial, ascendente y simétrico, que se inicia en el recto y va ascendiendo. Pero hay unos patrones más o menos característicos que son las microulceraciones, las ulceraciones superficiales y la consistencia granular. Entonces, por ejemplo, en este video vemos que hay un compromiso continuo, circunferencial, ascendente, simétrico, que se inicia desde el recto distal en el 95% de las veces y va ascendiendo a segmentos proximales. Eso es la característica más importante de la colitis ulcerativa. Pero también encontramos todo lo que es el edema, la pérdida de la vasculatura y brillantez submucosa normales con hemorragias micropetequiales confluentes o no con secreción fibrinoide. Esto también es muy característico de la colitis ulcerativa. Pero utilizamos dos clasificaciones para el manejo todos los días cotidianos de la colitis ulcerativa, el score de Mayo y la clasificación de Montreal. En el score de Mayo, el componente de la endoscopia es el que nos vamos a referir puntualmente en esta conferencia, que es desde el punto de vista endoscópico, pero en la clasificación de Montreal es más topográfico, de acuerdo a la afectación inflamatoria del colon. Entonces vamos a ver ejemplos de cada uno. En el E1, que es la extensión de acuerdo al criterio de Montreal, vemos que es solamente la proctitis. Aquí estamos viendo que estamos casi que saliendo del canal anal en dirección proximal y vemos que realmente de alguna manera es una proctitis distal. Vemos que el recto superior es normal. La colitis izquierda afecta desde el recto hasta el ángulo esplénico. Entonces toda la parte del colon izquierdo se está afectando con este tipo de presentación. Y finalmente la pancolitis, aquella compromiso proximal al ángulo esplénico. Vemos que esta es una colitis bastante severa, un paciente que hasta que esté operado, que tiene un prolapso de una colostomía y que de alguna manera tiene un compromiso que lo funcionalizaron para disminuir el sangrado en un momento dado como una cirugía de salvamento, pero realmente no hemos corregido en absoluto el problema y el problema persiste.
Entonces, veamos desde el punto de vista endoscópico mayo. El mayo cero es aquella mucosa completamente normal. Y es muy importante tener claro que la mucosa es completamente transparente. Eso lo que estamos viendo ahí es la submucosa. Y cuando está una mucosa normal, vemos los vasos submucosos, como estamos viendo en el recto, en el colon transverso, en el ángulo hepático y en el ciego. Pero cuando esta mucosa se inflama, entonces se pierde esa translucidez, se pierde esa vasculatura submucosa normal, empiezan a haber hemorragias micropetequiales, confluentes, no confluentes, con escasa secreción fibrinoide, porque este es un mayo leve, no hay fuera viral contacto con el equipo, no hay sangrado espontáneo, no hay novulaciones ni ulceraciones manifiestas. Esta definitivamente ya es una colitis ulcerativa mayo 2, que es moderada, severa. Hay una mucosa hematizada con friabilidad al contacto con el equipo, hay ulceraciones confluentes con secreción fibrinoide importante y estamos frente a una colitis que es moderada. Y esta definitivamente es la más severa de todas, en la cual estamos encontrando una mucosa completamente desvitalizada. Aquí hay casi que una gangrena mucosa. Aquí solamente entramos a hacer una rectosigmoidoscopia, tomar biopsias para descartar infecciones sobreagregadas, pero ustedes se dan cuenta que la biopsia ni siquiera produce sangrado. Vean que es una mucosa que está necrosada y por ende es simplemente un paciente altamente crítico y que tenemos que actuar rápidamente, simplemente descartando infección sobreagregada. En cuanto a la enfermedad de Crohn, entonces vamos también con la clasificación de Montreal, que aquí, de acuerdo a lo que dijo la doctora Sabana, aquí finalmente es la transmuralidad la que clasifica en Montreal. Aquí no hay hallazgos endoscópicos como tales, porque hay más un componente transmural. Entonces veamos ejemplos de cada uno. Vemos que hay unos simples hallazgos no patognomónicos, pero sí característicos, como por ejemplo en la inflamación de empedrado, que aquí, desde el punto de vista de mi experiencia, no la vemos frecuentemente en Colombia. Vemos un compromiso discontinuo, eso lo vemos todo el tiempo, y la enfermedad perianal como tal. Pero y se dan cuenta que cuando le hacen una validación estadística a cada hallazgo, finalmente la sensibilidad porcentual es muy baja a cada una de estas características fenotípicas de la enfermedad de Crohn. Esta es una paciente de 4 años que me llamaron porque tenían pérdida del desarrollo pondestatural. Vean esos colgajos cutáneos, uno empieza a sospechar con eso. Entramos al ciego, entramos en el hilo terminal. Como decía la doctora, hay que entrar más de 5 centímetros al hilo para poderlo evaluar. Vemos el ciego y empezamos ustedes a dar cuenta muy sutilmente las úlceras aftoides. Pero vemos también a nivel proximal unas úlceras transmurales en sacabocado que tienen mucosa normal entre ellas, espaciadas por mucosa normal. Vemos la transmuralidad, vemos esta cosa, 4 años tiene esta niña y ya eso fue hace 19 años porque realmente ya está en la universidad y es una mujer que está hecha y derecha con sus medicamentos, pero está en este momento con nosotros, gracias a Dios. Pero vean las manifestaciones endoscópicas en su momento, los 4 años. Y esto es enfermedad de Crohn. Entonces, el hallazgo más temprano del Crohn como tal es la úlcera aftoide, son microulceraciones recuerdas por halo eritematoso centroblanquecino y expuestas de manera difusa. Vemos posteriormente lo que son las úlceras serpentiformes, longitudinales, irregulares, siempre con mucosa normal entre ellas, con compromiso de transmuralidad. Esto es el empedrado que yo no lo veo en mis pacientes puntualmente en mi región. Creo que haberlo visto una sola vez. Esta es una foto del libro, no es una foto mía, entonces, porque no lo veo normalmente, pero la literatura habla mucho del patrón en empedrado. El patrón estensante lo vemos frecuentemente, lo hemos visto. Cuando vemos unas úlceras, unas ulceraciones asociadas a ese patrón estenosante, cuando hay rigidez, cuando hay nodularidad alrededor de esa estenosis o cuando hay un lumen excéntrico, tenemos que sospechar en que hay malignidad subyacente. El patrón fistulizante simplemente es un hallazgo endoscópico, pero mucho más macroscópico, lo que se ve, o radiológico, imaginológico, pero eso es también dentro de Montreal. Las fístulas perianales son todas fotos de pacientes nuestros y vemos que es un compromiso bastante agresivo como tal, como la enfermedad. Por eso hablan de que posiblemente la enfermedad perianal de Crohn es otra enfermedad totalmente diferente a la enfermedad de Crohn como luminal que la que nosotros manejamos.
Hablemos algo de lo que son los últimos desarrollos. Yo no voy a dedicarme como la doctora Furbano, que habló mucho más de lo que es última tecnología. Yo estoy hablando de lo que es real, lo que nosotros estamos manejando en este momento en nuestro medio. Y ya tenemos la endoscopia de imagen avanzada, en el cual hay un manejo digital de las ondas de luces y el espectro lumínico. Vean que el ojo humano realmente es muy estrecho en su componente lumínico, pero esta parte con el manejo espectral de las longitudes de ondas y con las interacciones entre vasculatura y mucosa, tenemos una resolución mucho más aceptable, mucho más ambiciosa. La endoscopia de imagen avanzada nos da una mucha mayor resolución, una magnificación, nos da una cromoendoscopia virtual como tal, como la ven ustedes en las fotos, y una alta definición. Tan es así que podemos ya inferir y discriminar lesiones de 5 a 7 micras de tamaño. Y por eso se hizo el score de Picasso. El score de Picasso es simplemente un score de cromoendoscopia virtual internacional de Paddington, y lo que toma son dos variables, lo que es la arquitectura de la mucosa y la arquitectura vascular. Aquí hacen un cruce de variables y de puntajes, y con eso nos infiere que puede tener displasia y que no puede tener displasia. Básicamente es para búsqueda de displasia. No me voy a detener mucho en esto porque realmente no es el tema de la conferencia mía, pero es un score que de alguna manera es el que está en este momento más socorrido para la búsqueda de displasia en el cruce. Y definitivamente la endoscopia de alta definición ha cambiado el paradigma de la displasia invisible. Y realmente con este tipo de tecnología estamos detectando 3 veces más displasia que lo que se detectaba con endoscopia estándar. Como lo vemos en las gráficas, vemos que 3 veces más de displasia estamos detectando en las diferentes series. Pero tenemos que siempre seguir unos lineamientos básicos para poder llegar a poder manejar de manera adecuada este paciente con enfermedad inflamatoria intestinal desde el punto de vista endoscópico. Tenemos que seleccionar al paciente de manera estricta, puntualmente cuando estamos buscando displasia. Ese paciente lo tenemos que hacerle la colonoscopia cuando está en remisión, no cuando está inflamado. Entonces, en remisión es muy importante. Tenemos que preparar óptimamente a ese paciente. Tenemos que limpiar la mucosa de moco y todo esto para ver realmente lo que es el epitelio como tal. Tenemos que, en un momento dado, si hay peristaltismo, poner algún medicamento para reducir peristaltismo, hacer una tinción de todo el colon, utilizar estos colorantes como índigo carmín, como azul de metileno, para coloraciones vitales, para poder hacer la contraste de la mucosa, analizar claramente lo que son la parte de la arquitectura de la cripta, de la mucosa, ver toda la parte de irregularidades, y finalmente, de acuerdo a esa información que tenemos con esta evaluación casi que muy microscópica de la mucosa, tomar biopsias dirigidas y no aleatorias como antes se hacía. Pero también la endoscopia en la enfermedad inflamatoria intestinal es terapéutica. Aquí vemos una dilatación hidroneumática a nivel de válvula ileocecal. Encontramos una estenosis muy fuerte, y utilizamos un dilatador hidroneumático. Subimos a 4 o 5 atmósferas, vamos dilatando por secuencias a través de la estenosis, que es una estenosis de unos 5, 6, 7 milímetros de longitud, y vamos dilatándolo para poder permear, porque es importante poder acceder a los segmentos proximales para poderlos vigilar endoscópicamente posteriormente. Y lógicamente la parte clínica del paciente, aquí estamos ahorrando. Estaba hablando con el doctor Martínez ahora que con este tipo de técnicas estamos ahorrando también abordajes quirúrgicos que posiblemente no sean necesarios y más bien se vigilan. Finalmente, un índice que no ha sido validado, pero todo el mundo lo usa, todo el mundo le cree a él y todo lo demás lo utilizamos. Aquellos pacientes que fueron operados por enfermedad de Crohn, estamos haciendo un seguimiento de recurrencia por esta enfermedad, y es el índice de Rutgers. Vemos que en el Rutgers 0 o 1, o sea, menos de 0 o menos de 5 aftas, tenemos una probabilidad matemática del 10% a 10 años de que haya una recurrencia clínica, pero tenemos un Rutgers de 4, o sea, quiere decir que ya hay estenosis, ya hay úlceras alrededor de la anastomosis, pues esa recurrencia es del 100% al cabo de 4 años.
Entonces es importante porque recordemos que la enfermedad de Crohn no la estamos curando con un bisturí. Esta es una paciente de unos 23 años que ya era el segundo abordaje quirúrgico que le habían hecho cuando la conocimos, y lo que estaba haciendo era una colonoscopia en el postoperatorio, más o menos a los 6 meses de esa segunda cirugía, y encontramos aftas, pero también encontramos úlceras en sacabocado, algunas superficiales, otras mucho más profundas, y vamos viendo que estamos metidos en el ilion terminal, que estamos metidos en el intestino delgado, pero estamos viendo también las úlceras como están de alguna manera que a medida que vamos llegando a la anastomosis se están volviendo mucho más floridas, más abundantes, con más componente transmural, y estamos frente, posiblemente, aquí vamos a llegar ya a la anastomosis, y estamos viendo casi que es una ileitis difusa, esa es la anastomosis, y lo transverso, y está con la ileitis difusa, o sea, es un Rutgers 3 que esta paciente rápidamente tenemos que empezar a tratar para evitar una recurrencia clínica y posterior otra cirugía. Yo simplemente le quiero dejar abonado el terreno a la doctora, porque ya no va a hablar de reservoritis, pouchitis, pero vemos que definitivamente la endoscopia tiene un papel importante en el seguimiento de reservorio iloanal. Vemos que hay reservoritis típica, hay por sobreinfección por Clostridium difficile, hay por isquemia, hay cufitis, también hay alguna manera fístulas rectovaginales por enfermedad de Crohn, o hay también dehiscencia de la anastomosis de la bolsa. En estos tiempos de incertidumbre, puntualmente en nuestro país, definitivamente, aunque el miedo tenga más argumentos, elige siempre la esperanza. Muchas gracias.